Como ustedes saben, el curso que hemos estado tomando durante este tiempo se llama Hábitos de Gracia. Ya estamos a punto de terminarlo y hemos hablado que los hábitos de gracia están divididos en tres familias. ¿Cuáles son las tres familias en las que están divididos los hábitos de gracia? Número uno, ¿cuál es el primer hábito de gracia que debemos de aprender como iglesia? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál es el primer hábito de gracia que necesitamos como iglesia o que necesitamos en nuestra vida? Es correcto, es escuchar la voz de Dios. Es correcto. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Por medio de qué? De su palabra. Por medio de su palabra podemos nosotros escuchar la voz de Dios. ¿Cuál era el segundo hábito de gracia que habíamos visto? ¿Cómo? La oración, exactamente, susurrarle al oído a nuestro Dios. Vimos que podemos orar, es importante y está en la Biblia, es palabra de nuestro Señor Jesucristo, de irnos a un lugar aparte, tomar un tiempo con nuestro Señor. No es necesario que estemos orando de una manera espectacular para que todo mundo nos pueda ver que oramos bien, Padre. No, 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 eso era lo que hacían los fariseos y le caía gordo al Señor, ¿verdad? Bueno, nosotros no queremos eso. El Señor Jesucristo nos invita a que oremos a solas, que tengamos un tiempo de intimidad con el Señor. Pero aparte veíamos que hay otro tipo de oración, que es una oración en comunidad, que fue lo que hicimos en este momento, ¿verdad? Es importante los dos tipos de oración. Dice el Señor que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está ahí en medio, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces podemos orar de manera personal, es importante y necesario, lo necesitamos para nuestra vida espiritual, y también la oración en comunidad. Pero si estamos orando en comunidad, por favor, no hay que hacer lo que hacían los fariseos. No, no se trata de demostrar que oramos bien, Padre, se trata de realmente presentar nuestras peticiones y nuestras acciones de gracias a nuestro Señor. ¿Y cuál era el tercer hábito de gracia? Que es el que estamos viendo en este momento. Ya hablamos de escuchar la voz de Dios, hablarle al Señor y en la comunión, exactamente. ¿Perdón? En la cena del Señor. Este es uno de los puntos que hemos visto, pero veíamos que en la comunión hay veces que es como, es el hábito de gracia que más ignoramos. Creemos que es importante leer la Biblia, creemos que es importante escuchar la voz de Dios, creemos que es importante hablarle al Señor, tener oración, pero vemos como algo secundario la comunión. Sin embargo, para el Señor es importante la comunión. Vemos como la iglesia de los Hechos era una iglesia muy unida, era una iglesia que tenía una comunidad fabulosa. Y es muy interesante cómo la primera parte de Hechos, del capítulo 1 al capítulo 11, hace tanto énfasis en esa comunión que existía en esa iglesia. Parte de eso, una cita bíblica que ya olvidé que hablaba que nosotros vamos a demostrar que somos hijos de Dios por medio de cómo nos amamos los unos a los otros. Entonces, es importante la comunión. Muy bien, hoy vamos a ver un subtema de la comunión que se llama Crece en gracia en la cena del Señor. Y vamos a recordar un poquito, vamos a ver unos temas pasados. Existen dos sacramentos que dan identidad, sellan y dan fuerza a los hijos de Dios. ¿Cuáles son? Escuchamos sacramento y luego lo relacionamos, ¿verdad? Con la iglesia tradicional. No, sacramentos son pactos que tenemos con nuestro Señor. El primero es el bautismo. ¿Es importante el bautismo? Sí. ¿Es una orden o es una recomendación de parte de nuestro Señor? Es una orden, ¿verdad? El Señor nos pide que seamos bautizados. Ya lo habíamos visto anteriormente, no nos vamos a bautizar para salvación, porque bueno, si pensamos que el bautismo es para salvación, lo estamos haciendo por obras. No, no es para salvación, sin embargo, es una orden del Señor que seamos bautizados, ¿ok? Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando tenemos ese encuentro con nuestro Señor, ¿ok? Muy bien, ya somos nacidos de nuevo. Sin embargo, necesitamos hacer una representación pública de que somos sus hijos, y lo hacemos por medio del
bautismo, en el que nosotros demostramos, en el que nosotros hacemos una representación de que somos muertos, somos sepultados en nuestra antigua vida y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, no lo tenemos que hacer para ser salvos, pero lo hacemos porque le queremos obedecer al Señor. ¿Cuántos de aquí queremos obedecerle al Señor? Creo que todos, ¿verdad? Necesitamos obedecerle a Dios. Es parte importante de nuestras vidas. Entonces, estamos todos de acuerdo que el bautismo es un sacramento necesario que nos da identidad como cristianos, nos sella, nos hace, o sea, somos parte de la iglesia y nos da una fuerza para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el primer sacramento. El segundo sacramento es el que vamos a ver el día de hoy, que es la cena del Señor. Quisiera escuchar, ¿les gusta la cena del Señor? ¿Cuál ha sido su experiencia? Me gustaría escuchar la experiencia de alguien de ustedes. Para ustedes, ¿qué es la cena del Señor? Me gustaría escucharlos. Perdón, ya ahora sí uso mi micrófono, a veces no me gusta usarlo. La cena del Señor, ahí puse algo que es importante. La cena del Señor no solamente se trata de tomar vino y comer pan. Ok, a veces, híjole, estamos tan envueltos en una vida, criticamos la religión y terminamos siendo religiosos. Estamos envueltos en una liturgia, estamos envueltos en algo que lo terminamos viendo como, bueno, pues toca el momento del vino y el momento del pan, pero eso es algo muy peligroso porque la cena del Señor, como ustedes lo estaban diciendo, es muchísimo más que eso. Para empezar, ¿la cena del Señor trata de bendición o de juicio? ¿Están de acuerdo que podemos ver esas dos partes en la cena del Señor? No es algo que sea neutral, por lo que no se debe tomar a la ligera. Ahorita vamos a leer Primera de Corintios, que es donde está eso, pero estamos de acuerdo con eso. Ahí podemos tener bendición, pero también por ahí está el juicio. Y la Santa Cena trata de tres aspectos importantes y los vamos a ver reflejados en el tiempo. Vamos a verlos reflejados en el tiempo pasado, en el presente y en el futuro. Y tiene que ver mucho con lo que ustedes nos estaban comentando. Muy bien, ¿por qué en el pasado? ¿Qué es lo que estamos haciendo al momento de hacer la Santa Cena? Estamos haciendo un ensayo del Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en Primera de Corintios? Hacer esto en memoria de mí. Muy bien, ¿por qué no nos vamos a Lucas 22, 19 primero? Lucas 22, 19 y voy a necesitar como siempre que algún valiente me ayude a leerlo. Muy bien. ¿Ahí quién está hablando? Pregunta. Nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Lo estamos nosotros viendo en el pasado, estamos nosotros recordando algo que sucedió en el pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? Él dio su vida por nosotros y lo estamos haciendo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahí les puse Primera de Corintios 11, 24, 25. Sin embargo, me gustaría leer desde el 17 hasta como el 30. ¿Sí me dan permiso? ¿Lo leemos juntos? ¿Les parece? Es el orden en la cena del Señor. Dice, en las siguientes instrucciones no puede elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. ¿Estamos hablando de qué? De la comunión, ¿verdad? Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás.
Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Me llama la atención algo aquí. ¿Es una orden o es una recomendación? Es imperativo, ¿no? Empezamos con un verbo. Hagan. Es una orden. Muy buen punto. Hay veces, no hay veces, siempre. Nos encanta, ok. Es un pacto, como dicen, y para que haya un pacto, debe de haber dos partes. Pero nos encanta, venga para acá, sí, Señor, tú me salvaste, gracias. Tu gracia es maravillosa, es fabulosa, sí. Y soy salvo por gracia, sí. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Es un buen punto y es un buen punto para reflexionar al momento de tomar la Santa Cena, perdón. Muchas gracias, hermano. Dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. O sea, aún en los castigos el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Te estoy corrigiendo porque yo quiero cumplir mi promesa. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que aquel que inició en esa nueva obra en nosotros, la cumplirá, hasta la terminará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando, que lo leímos. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno come en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Tan, tan. Aquí vemos dos puntos. En primer lugar, vamos a entender el contexto, ¿no? Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, si ustedes ven, nosotros usamos ese pasaje bíblico cuando tomamos la cena del Señor porque estamos ahí siguiendo el orden. Sin embargo, entendiendo el contexto, vemos que ahí había un problema, ¿no? ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corinto? ¿Estaban tomando la cena del Señor como recordatorio? ¿Lo estaban haciendo en memoria de nuestro Señor Jesucristo? No. Exactamente, lo estaban aprovechando se emborrachaba, para tomar, exactamente, vamos a ser honestos, estaban tomando para ponerse bien cuetes y lo estaban usando para abusar de la comida, etcétera, etcétera. Hermanos, hay veces que nosotros podemos decir, ay, esos de Corinto, qué mal están, pero ¿y nosotros? Es un buen momento para nosotros ponernos, la palabra de Dios es tan fabulosa, porque tanto nos da las instrucciones de cómo hacer las cosas, pero también nos da un ejemplo de algo que no le agrada al Señor. Hermanos, la Santa Cena es para recordar lo que hizo el Señor Jesucristo para nosotros. Sin embargo, tiene un doble propósito. ¿Cuál es el segundo propósito? La comunión como iglesia. De hecho, también se llama, la Santa Cena también se le llama la comunión, porque hay comunión con nuestro Señor Jesucristo y hay comunión entre nosotros. ¿No les ha pasado? Están en la Santa Cena y están pensando, ay, mira cómo se vino vestida la hermana. Bueno, obviamente nosotros no, ¿verdad? Pero entre las chicas son un poquito más así, o nosotros, ay no, qué aburrición. Ya está hablando muy, muy lento el pastor. Hermanos,
Dejemos ese tipo de actitudes afuera. Es un tiempo de comunión con nuestro Señor Jesucristo y entre nosotros. Y es un momento tan importante que estamos recordando el sacrificio, que no fue cualquier cosa, de nuestro Señor Jesucristo, que dio su sangre, que dio su cuerpo por todos nosotros para que pudiéramos ser salvos. Dicen, la Santa Cena te mantiene recordando de qué trata realmente el Evangelio. ¿De qué trata realmente el Evangelio? El sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Eso es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? Cristo entregó su cuerpo por ti. Entonces, nos lleva al pasado la Santa Cena porque recordamos lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. También es un acto que nos pone a pensar y que se utiliza en el presente, pues es la proclamación de su muerte. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 11:26? Dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Qué estamos haciendo en el presente cuando tomamos la Santa Cena? Estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Hermanos, otra cosa que nos podríamos poner a reflexionar, y va muy conectado a lo que nos decía la hermana Irma. Es un pacto. El Señor ya hizo su parte, el Señor ya nos salvó. Somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Si fuera por nuestras obras, estaríamos perdidos. Pero es que, hermano, ya soy cristiano. Pues sí, eres cristiano, pero aún así pecas. Es la verdad. Entonces, sabemos nosotros que estamos nosotros proclamando su muerte, estamos anunciando, se debe de anunciar el Evangelio, pero sabemos que es un pacto entre dos. Él ya dio su parte. Nosotros estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Estamos anunciando el Evangelio. Es algo que podemos también nosotros ponernos a pensar al momento de que estamos tomando la Santa Cena. ¿Realmente estamos obedeciendo el llamado de ir y hacer discípulos? Estamos haciendo nuestra parte. Estamos haciendo nuestra parte por amor. Estamos siendo esclavos por amor. ¿Han escuchado acerca de los esclavos por amor? ¿Alguien aquí ha escuchado eso en algún momento de su vida? Había un mercado, no sé si me acuerdo bien los nombres, eran el agorazo y el exagorazo. El chiste es que en un lugar vendían los esclavos y había unos esclavos había unas personas que compraban un esclavo y realmente lo hacían solamente para salvarlo de una vida así. Entonces los dejaban libres. Realmente es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en esclavitud al pecado, estamos viviendo en esclavitud a este mundo y el Señor Jesucristo llega y paga el precio por nosotros y nos saca de ese lugar de esclavitud. Así que tenemos de dos opciones. Pues podemos decirle muchas gracias, pero realmente lo correcto al momento de hacer el pacto es decir, ok, gracias Señor Jesús, tú me sacaste de ahí, gracias por pagar el precio. Sin embargo, yo quiero ser tu esclavo por amor. Lo que se les hacía en ese tiempo a los que decían, ¿sabes qué? Estoy tan agradecido contigo por haberme sacado de ahí que pues yo quiero servirte porque pues hay un gran amor que te tengo. Les ponían aquí un aretito, les ponían una argolla y eso significaba que eran esclavos por amor. Vamos a ser esclavos por amor. Eso es algo que nos podemos poner a pensar al momento de tomar la Santa Cena. Estamos en el pacto, el Señor ya hizo mucho por nosotros. ¿Por qué no hacemos también algo nosotros? ¿Por qué no ponemos nuestra parte? Sabemos que no podemos hacer la gran cosa, pero es mejor obedecer al Señor. ¿Qué más? Durante la Santa Cena también podemos ver el futuro, porque estamos esperando el gran banquete. Hemos escuchado del gran banquete, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre te da vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.
pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No me malinterpreten, la Santa Cena no es para salvación, ¿verdad? Vamos a entender los contextos. Hermanos, estamos nosotros esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando estar ese día con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al momento de nosotros estar tomando la Santa Cena, es una representación de lo que va a suceder ese día que estemos todos juntos en frente de nuestro Señor Jesucristo tomando una gran cena. La atención, ¿no?, que comenzaban del joven rico. Y hay veces que nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Señor, mira, estoy dándole a los pobres, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Solamente alabándonos, alabándonos, alabándonos. Pero pues me encanta el Señor Jesucristo, su respuesta. Pues haces bien. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Dónde está nuestro corazón al hacer las cosas? Es un punto muy, muy importante. Y lo tenemos que entender. Podemos hacer y deshacer, podemos morir haciendo grandes obras, sin embargo, son como trapos. Dice que nunca nos gane la soberbia. Somos, y también me da la atención, esclavos por amor, esclavos. No dejamos de hacerlo. Y siempre tener eso, como decía la doctora, siempre en la mente. ¿Qué más voy a hacer por ti, Señor? Muy importante. Muchísimas gracias. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto de la cena del Señor? ¿Y qué es lo que tenemos que entender? En la cena del Señor vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a proclamar el Evangelio. Vamos a estar en espera de lo que ha de venir. Pero también es un momento en el que debe de haber comunión. No solamente comunión con nosotros como hermanos, sino comunión con nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor, más que vino y pan, es la comunión con nuestro Señor Jesucristo y nuestros hermanos. Amigos, ¿cuál es la invitación del día de hoy? La invitación son dos. Número uno, vamos a tomarnos en serio la cena del Señor. Debemos de entender que puede ser de bendición, porque ¿quién de aquí cree que es una bendición tomar la cena del Señor? Amén, porque estamos recordando, ¿verdad? Estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Podemos hacerlo libremente, estamos obedeciendo al Señor, es de mucha bendición. Pero también debe ser un momento de análisis, analizar si estamos dando nuestra parte como decía la hermana, número uno, analizarnos cómo estamos en nuestra vida. Es un tiempo maravilloso. Me gustaría platicar, no me gusta mucho platicar acerca de mí, sin embargo, ahorita es un buen momento. Tuve un tiempo yo muy malo, tuve una situación, varias situaciones. Vivía una vida a pesar de que conocía del Señor, vivía una vida muy desordenada. Pasa una situación en mi vida muy fuerte, y el Señor pues me trajo de las orejas, ¿verdad? Atravesó su camino, así es el Señor. Mi abuelita siempre estaba orando por nosotros. El otro día estaba platicando con Israel. Mi abuelita siempre estuvo orando y orando por nosotros. Así que todos hicimos lo que se nos pegó la gana un rato, pero tarde que temprano el Señor nos regresó. Vamos a orar por nuestros hijos, es de mucha bendición. Y pues bueno, fue una de las veces que el Señor me agarró de las orejas y me regresó a la iglesia. Y a la iglesia que estaba yendo, igual, era una iglesia en la que cada domingo se celebraba la cena del Señor. Y yo recuerdo que fue un tiempo de restauración. Y sabes qué, Señor, estoy haciendo esto y lo otro y lo otro. Me acuerdo que era un tiempo de confesar. Primero no quería tomarla, ya después, ¿sabes qué, Señor? Pues sí la voy a tomar, pero tengo que confesar todo lo que tengo. Estoy mal contigo. Qué bendición, hermanos, cuando tomamos la cena del Señor realmente consciente de lo que estamos haciendo. Hay que hacerlo, hermanos, hay que analizarnos, hay que analizar nuestras vidas, hay que analizar lo que estamos haciendo.
que tomar un tiempo de comunión. Que no haya distractores. A lo mejor no usamos la cena del Señor para emborracharnos porque ni siquiera es vino, tomamos jugo de uva aquí, pero ¿qué estamos pensando? ¿En qué excesos estamos cayendo? No lo hagamos, hermanos. No seamos como la iglesia de Corinto. Tengamos realmente una comunión. Recordemos que es una comunión con nuestro Señor, es una comunión como hermanos. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por haber venido. Gracias por haber escuchado al copastor cantar. No soy David, pero es para el Señor. Y hermanos, vamos a tomar la cena del Señor a partir de hoy de una manera diferente. Amén. Vamos a orar.